Pues les doy la bienvenida para este nuevo, a nuestra segunda clase del Evangelio de Juan. Vamos a ponernos en manos de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor y Padre bueno, te damos gracias por convocarnos en tu presencia para conocer un poquito más de la palabra escrita en las Sagradas Escrituras. Permítenos contemplarte, pero sobre todo te pedimos la gracia para que se plasme en nuestros corazones tu santa palabra y podamos dar testimonio de lo que es ser cristiano con nuestros hermanos, en nuestra casa y con nosotros mismos. Todo esto por nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, voy a compartir pantalla para que empecemos a nuestro tema del día de hoy. Nos quedamos aquí, ¿se acuerdan? Nos quedamos aquí en este icono tan hermosísimo que Dios nos dice, ven, pero con ternura, ¿no? Ven despacio, o sea, no entres a mi presencia nervioso, con rapidez, con tensión, o sea, tranquilo, ¿no? Es por ello que cuando vamos a misa, no lleguemos con prisas. Es muy importante llegar 10 minutos, 5 minutos antes y ya llegué tarde. ¿Por qué? Porque tengo que calmarme, tengo que tranquilizarme para estar en presencia de Dios en una forma así, con ternura, ¿sí? Con ternura, con amor a nuestro Señor. Es lo mismo que Él nos está pidiendo. Ven, porque yo te voy a tomar con ternura. Y así nos tenemos que mover. Ahí nos quedamos. También vimos que Juan, ¿verdad? Es el discípulo amado según la tradición y el escritor sagrado lo dejó plasmado, ¿verdad? En el capítulo 13, versículo 23, dice, ¿no? Que estaba recostado en el pecho de Jesús durante la última cena. ¿Quién lo puede saber? Los 12 que estaban ahí, los 12. Por lo tanto, esto es un testimonio del testigo amado, del que estaba, del propio Juan, ¿no? Estaba presente al pie de la cruz. ¿Quién lo puede saber? La Virgen Santísima, María, la otra María y Juan, que eran los tres que estaban al pie de la cruz. Por lo tanto, este es otro testimonio de Juan el apóstol. Y doblado en la tumba. O sea, sí, él vio, perdón, y él fue a la tumba junto con Pedro. ¿Quién lo pudo saber? Los que estaban con ellos y las mujeres que les fueron a decir y corrieron, ¿no? Entonces, son testimonios que nos dan luces de quién escribe este evangelio o quién lo transmite en forma oral y ya el escritor se encarga de plasmarlo en papel, ¿no? En papiro. Ahí vamos, ¿no? También vimos que la fecha de composición pues, es aproximada del año 90 al 100 después de Cristo, finales del siglo I, ¿sí? De nuestra era. Ahí está. ¿En qué idioma fue escrito? En griego. Probablemente algunas partes en hebreo, probablemente algunas partes en arameo. Los rollos que se han encontrado han sido en griego. Muy bien. Pues ahora vamos a ver nuestro siguiente tema, ¿no? Las formas literarias. ¿Cómo es que se escribe este eh, evangelio, ¿sí? Y estas formas literarias las vamos a encontrar en el libro del Padre Nogués, página 11. Ahí las tienen ustedes bien explicaditas y les da el Padre Nogués un ejemplo de cada uno de las formas literarias, ¿no? Por ejemplo, el romance. Él va a manejar el romance, ¿sí? La forma
bonita del Evangelio, ¿no? Sí, la forma en que habla románticamente nuestro Señor, o se dirige amablemente, perdón, la palabra, ¿no? Amablemente a alguien, ¿sí? Como es las bodas de Cana. Y también podríamos decir cómo se dirige con tanto amor a la samaritana, también una forma romántica, pero con la samaritana también escribe en forma de diálogo. El Evangelio de Juan vamos a encontrar tragedia, definitivamente, ¿no? La condena de muerte de la crucifixión. La sátira, ¿no? La forma en la que nuestro Señor habla sátiramente, sobre todo de sus adversarios, los judíos. Habla irónicamente, sátira, ironía, comedia. Eso es lo que va entrelazando el Evangelio de Juan, ¿sí? Pero también encontraremos muchos simbolismos, muchísimos. Juan habla con mucho simbolismo dirigido ¿a quién? A los judíos. Este simbolismo los judíos lo van a entender perfectamente bien y ahorita que veamos el prólogo se van a dar cuenta cómo él escribe con mucho simbolismo. Por lo tanto, como escribe con simbolismos judíos, este es un evangelio que va dirigido a los judíos cristianos. Eso se deduce, ¿sí? ¿Por qué? Porque los judíos cristianos son los que van a entender perfectamente el Evangelio. Entonces, si nos vamos al Padre Nogués, página 11, quien lo tenga, por favor, para que se den cuenta un poquito de cómo van a manejar ustedes su libro. Padre Nogués, página 11, que también era una duda que tenía nuestra compañera Gina la clase pasada en cuanto a un recuadro que había ahí, ¿no? ¿Listos? Es en el punto 2.4. Dice, el Evangelio de Juan incluye rasgos de otros tipos de literatura. Por ejemplo, comedia, romance, inciso B, y les da ahí un ejemplo. Vean a Juan 3:29. Luego dice rasgos de ironía, sátira y tragedia. Ejemplo, Juan 3:4. ¿Ah? Y luego también maneja el apocalíptico, ¿no? Rasgos de apocalíptico. Y les dan el ejemplo, Juan 16:13. Si ustedes ven, yo no me puedo detener a estas citas bíblicas porque entonces nos va a tomar mucho tiempo. Es nada más un ejemplo para que ustedes puedan utilizar los que ya tienen el libro de una forma positiva y vean que no ha sido un gasto superfluo o en vano, no, para nada, para nada. En la página 7 también de su libro de Armando Nogués, que es un cuadro que Gina me decía, ahí tenemos un cuadro sinóptico. En la página 7 al final tenemos la fecha de composición, que es del 90, nos los pone aquí el padre, del 90 al 100, que es lo que varios autores manejan, del 90 al 100. Lugar histórico, el padre nos dice que es la cuenca mediterránea, porque no se ponen de acuerdo. Por lo que les digo, este libro fue escrito en tal lado, en tal año, por tal... No, 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 no. Eso no lo sabemos, ¿sí? Un autor se asume por tradición que es Juan, ¿sí? Pero también puede ser un autor anónimo. Ahí abajo nos los pone el padre Nogués, autor por tradición, Juan, hijo de Zebedeo. El idioma original, griego. Destinatarios, judeocristianos. Por lo que les digo, como utiliza mucho simbolismo judío, seguramente va dirigido a los judíos convertidos al cristianismo y a ellos se les va a llamar judeocristianos. Y también va dirigido a pagano cristianos. ¿Por qué? Porque Juan dice, y esto es para que ustedes crean, esto que se ha escrito es para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, a todos, a toda la humanidad, ¿no? ¿Quién es la fuente? Las tradiciones presinópticas. ¿Qué son las tradiciones presinópticas? Pues los testigos oculares de primer nivel, ¿vale? Va. Entonces, aquí vamos. ¿Cuál es la finalidad que persigue el escritor sagrado al escribir este evangelio? Bueno, pues precisamente Juan nos lo aclara en el capítulo 20, versículo 30 al 31.
Estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. En este versículo número 31, Juan nos aclara el por qué lo escribe. ¿Para qué? Para que nosotros creamos. Que con estos signos que vamos a ver, no tanto, acuérdense que Juan no se evocan los milagros, sino qué signo hace Jesús para descubrir quién es. Entonces, si nos vamos a esto, estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo. O sea, todos los signos que Él nos dio nos indican que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Eso ya lo debieron de haber ustedes captado en el prólogo. ¿A qué vino Jesús? A darnos vida, ¿no? Para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Eso ustedes ya lo debieron de haber leído en el prólogo. ¿Sale? Entonces, ¿para qué fue escrito? Para que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Bueno. Y bien clarito, ¿no? Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Hijo de Dios. Muy bien. ¿Cuál es la relación entre los sinópticos y Juan? Bueno, entre Juan y Marcos hay un parecido en la multiplicación de los panes. En la escena de la unción en Betania, en Marcos 3, 14, versículo 3, lo mismo lo maneja Juan 12, 3. Con Juan y Mateo tenemos los funcionarios de Cafarnaún. Mateo 8, del 5 al 13, y Juan 4, 46, 54. Y con Lucas tenemos la pesca milagrosa. Estos son algunos textos que va a tener Juan con los sinópticos. ¿Sí? Muy poquitos textos tiene Juan con los sinópticos. Juan es un evangelio que se cocina aparte. Por ejemplo, los funcionarios de Cafarnaún que lo maneja Mateo, también lo va a manejar Lucas en 7, 1, 10. ¿Sí? La pesca milagrosa nada más la vamos a encontrar en Lucas. Y la multiplicación de los panes lo tienen los tres sinópticos. Pero también hay otro texto que es el que camina sobre las aguas, que lo maneja Mateo, Marcos. De ahí en fuera, el Evangelio de Juan se va solito. Tiene textos, podríamos decir, únicos. No los vamos a encontrar en ningún otro evangelio, como es, por ejemplo, la samaritana, las bodas de Canaán. Son textos que no los vamos a encontrar en ningún evangelio sinóptico. Por eso es que Juan no está contemplado dentro de los evangelios sinópticos. Recordemos que los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, nada más. Muy bien. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? ¿No? ¿Seguros? No entiendo por qué me hizo esto mi máquina, pero bueno. Esta es nada más una pequeña introducción. No me puedo detener a mucho porque no es la finalidad, ¿no? La finalidad es el evangelio, ¿no? Es a lo que nos vamos a abocar el día de hoy. Bueno, este nada más como un breviario cultural para que alguien les pregunte, oye, ¿y quién lo escribió? Pues por tradición lo escribe Juan, pero también se cree que lo escribió su propia escuela, ¿no? ¿Por qué? Porque se han encontrado papiros mucho más tardíos que se han añadido al Evangelio, ¿sale? Que se han añadido al Evangelio, como es el caso del prólogo. ¿No? El prólogo es un himno que lo recitaba la escuela juánica. Así como el credo de los apóstoles, la escuela de Juan hace su propio himno a Cristo. Eso es el prólogo. Es un texto tardío, añadido al Evangelio. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿No? Sí, Pati, dime.
Los últimos años estuvo Juan exiliado o estuvo en la isla de Patmos, ¿no? Ujú. Pero ¿estaba solito o ahí estaba su escuela o cómo? Estaba aislado, era como una prisión, Ujú. y había más reos, definitivamente, ¿no? Y su escuela viene de atrás, de atrás. Por eso este evangelio puede ser una recapitulación, una recolección de textos a través del caminar de Juan. Ujú. No, no podemos afirmar que Juan se ilumina en Patmos, no. Ellos, acuérdense, por ejemplo, Juan, ¿con quién fue a evangelizar? Con María, bueno, por una parte, pues porque vivían juntos, ¿no? No, sale con Pablo, ¿se acuerdan? Ah, sí, y se regresa luego él. Y él se regresa, Sí. él se regresa. O sea, Juan va a evangelizar junto con Pablo, ¿sí? Pero Juan se regresa y Pablo sigue. En ese regresarse, nadie sabe si Juan se paró en alguna localidad, si se fue parando en poblados, ¿sí? Ahí sí ya no, nos perdemos y nos evocamos a Pablo, ¿no? La tradición se va con Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo evangeliza, en ese entonces, el mundo entero. En ese entonces se consideraba el mundo a lo que era el Imperio Romano. Ujú. No sabemos qué pasó con Juan, no sabemos qué pasó con Bernabé, por ejemplo, qué pasó con Pedro, ¿sí? Felipe, etcétera, ¿no? ¿Qué pasó con ellos? Nos evocamos la tradición bíblica, se evoca a los escritos de Pablo. ¿Por qué? Porque nos interesa saber la forma de evangelización que hicieron y cómo se fue abriendo el evangelio por instrucciones del propio Cristo Jesús. Por instrucciones. Acuérdense que, por ejemplo, Pablo ya tiene miedo de regresar a Jerusalén y Jesús le dice, no es que te falta evangelizar Roma. Entonces Pablo va seguro a Jerusalén sabiendo que ahí no lo van a matar, porque Jesús le dijo que tiene que ir a Roma. Esa es la abertura, ¿no? Por eso es importante los precursos a este curso, para que podamos hablar una línea, ¿no? Pero yendo a misa, los que hemos ido a misa constantemente, pues también tenemos ese conocimiento, ¿no? No se preocupen. ¿Algo más? ¿Sí está bien para ti? ¿O sí? Ok. ¿Algo más, chicos? Para entrar de lleno ahora sí a la tarea. ¿Sí? ¿No? Bueno. Yo quiero una Sí, pregunta, sí, señora Gina, dígame. Con gusto, dígame. ¿qué no Juan se fue luego con la Virgen María? ¿Sí me escuchó? Sí. Sí, también no estuvo también con Pedro evangelizando. ¿La Virgen o Juan? Primero, ¿no estuvo Juan también evangelizando con Pedro? Seguramente sí, Eh, porque acuérdese que ellos se quedaron en Jerusalén así y es. luego fueron a Samaria, ¿no? Ajá, sí. A bautizar a Aba- la gente que Felipe había evangelizado. Así es. Ajá. Y no supuestamente cuando se quedó Juan con la Virgen, no siguió con la Virgen. En Miren, O Éfeso, él ¿no? se, En Éfeso, ¿no? eso, Gina, honestamente, no hay un texto que nos indique la vida de la Virgen Santísima. No lo hay. ¿Por qué? Porque estamos en un territorio, en una época totalmente patriarcal. Totalmente patriarcal. Si bien la Santísima Virgen, claro, la Madre de Dios, la esposa del Espíritu Santo, todos esos, como lo vimos en Mariología, fueron títulos después del siglo III. Y pensando un poquito la llena de gracia, pues se guardó, ella se guardó.
en contemplación de la obra de Dios. Lo que menos le interesaba, quiero suponer yo personalmente, a la Virgen era el protagonismo, ¿no? Era el salir. ¿Por qué? Porque si ellos estaban siendo perseguidos, imagínense una mujer, y más la Madre de Dios. Entonces ella debe haber sido una persona totalmente resguardada y cuidada, como el arca de la alianza. Entonces, ¿qué más forma de evangelizar quiere usted saber que ser la portadora de la palabra de Dios? No hay otra forma de evangelizar mejor que haber sido la portadora de Logos hecho carne. Gracias, gracias. Sí, sí, Gina. Entonces vamos subiendo un poquito más esas curiosidades a una teología, a una fe más encarnada, más sustentable. Como que esto no me gusta mucho, pero ¿por qué? Porque yo lo veo más a fondo en la anunciación. ¿Qué más evangelización queremos? En la anunciación, María nos enseña a creer sin ver, a creer a costa de nuestra propia vida moral y cómo nos ve la sociedad. A María no le importó lo que iban a pensar de ella. Dijo, hágase en mí según tu palabra. Arriesgándose al castigo de haber salido embarazada, ¿no? Entonces, ¿qué más evangelización que guardar silencio? ¿Sale? Ok, chicos. Pues los escucho con su tarea. Capítulo 1, versículo del 1 al 18. ¿Qué descubrieron? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué encontraron nuevo? ¿Qué les hizo reafirmar su fe? Sí, Pati. Sí, pues un punto inicial con el que pues se comienza ahí que pues se le atribuye a Jesús ser la palabra, pero ahí mismo dice que la palabra era Dios, entonces ahí ya se está hablando de una unidad, ¿no? Eso para mí fue importante porque eh, son dos personas distintas, pero está en una sola, ¿no? O sea, bueno, son tres, pero ¿Con qué palabra, Pati, usted me puede, así, del texto bíblico, con qué palabra alguien o usted misma, Pati, me puede decir efectivamente que son dos personas, no una? Porque dice, y era Dios. porque, por ejemplo, en el versículo, Léalo, Pati, no sí, pasa sí, nada. ahí voy, sí. En el versículo 18, a la mitad del 18, Ujú. dice, el Hijo único que está en el seno del Padre, él lo ha manifestado, ¿no? Ahí están dos personas, el Hijo y el Padre. Entonces, pero al principio dice, y la palabra era Dios, ¿no? Y la palabra se hizo carne. Entonces, igualmente son dos, pero son una también, ¿no? Al Eso mismo es, tiempo, ambos son Dios, uh-huh, pero son cosas diferentes. pero son diferentes. Sí. Uno es Padre Dios y el otro es la palabra de Dios, el Logos, ¿no? Ahí está el misterio de la Santísima Trinidad, ¿no? Perfecto, excelente, Pati. Vean cómo cada detalle en este prólogo nos va a iluminar muchísimo en el Evangelio de Juan. Cada detalle que ustedes vean, que ustedes noten, les va a iluminar. Muchos teólogos, y me incluyo, o muchas personas que dan este Evangelio, vislumbramos todo el Evangelio en el prólogo. Todo el Evangelio. Es la contemplación total de la escritura de Juan en estos versículos, 18 versículos. No más.
Y nos ilumina hacia dónde va el Evangelio o hacia dónde iba la escuela de Juan. ¿Qué les enseñaba Juan? Vale, ¿qué más? ¿Alguien más? ¿Alguien más que lo haya leído o que quiera participar? No importa, no tengan miedo, nadie sabe nada aquí. Todos estamos aprendiendo. Sí, Abby. Te comparto una parte que a mí me inflamó mi fe, o sea, que me hizo regocijar el corazón. Es en el versículo 12 y... Fíjate más a tu micro, nada más te pido eso, Abby, por favor. Es del versículo 11 y el 12. Los suyos y los suyos no la recibieron, pero a los que la recibieron, a los que creen en ella, los hizo capaces de ser hijos de Dios. Los suyos. ¿Quiénes son los suyos? ¿No? Si todos somos hijos de Dios, entonces ¿quiénes son los suyos? ¿No? Es que esa parte donde nos enseña a orar como Él ora, ¿no? El Padre Nuestro, que nos hace llamarlo Padre. Así es. Así es. Muy bien iluminado, excelente. Muchas gracias, Abby. Exactamente. Vean cómo el Espíritu Santo nos va iluminando de diferente manera y somos un rompecabezas en este momento que vamos a unirnos para encontrar una enseñanza en comunidad. Por eso Jesús es tan importante. Lo que nos hizo una pregunta, me acuerdo mucho de una compañera, se me fue su nombre, que me preguntó mucho de la importancia de las comidas en Lucas, de Ruth. En ese momento me preguntó, no era el tema. Para Jesús sí la comida es unidad, significa eso, unidad. Y las comidas que él hace en casa de Pedro, con los fariseos, etcétera, y al final es la mesa de la Eucaristía, donde todos estamos incluidos, todos los que creamos en él. Eso es lo que nos acaba de decir Abby. Pues el Evangelio va hacia allá. ¿Tú te quieres salvar? Cree en él. ¿Tú quieres tener vida eterna? Cree en él. Y vas a tener muchísimas cosas, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver. Este Evangelio, la verdad, híjole, Dios les dio un regalazo, regalazo a ustedes, de verdad. Díganme, ¿qué más? Señor Arturo, ¿usted encontró algo que le llamara la atención? Sí, mira, Tere, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Tal vez no me enfoqué a algo que en sí me llamara la atención, sino más bien hice el desglose de acuerdo a lo que yo entendí, como discernir quién es Dios, quién es Jesús y qué de la comunidad judía. Así es. Entonces, yo encontré varios términos, ¿no? Varios logos, ¿no? En términos de quién es Dios. Si me lo permiten, me voy a ir un poquito rapidito. ¿Sí? No, sí, por supuesto, pasa. ¿Quién es Dios? Dios es el verbo, la palabra, el principio, el todo y la nada, la vida, la luz y las tinieblas, la gloria. Dios es invisible. Dios es sublime. Es sabiduría, es discurso y pensamiento. Dios es amor, favor o gracia, fidelidad o verdad. Dios es uno solo. Dios es el creador, el origen, el modelo de todas las cosas. Eso siento que es lo que en su momento también logré encontrar a través de esta lectura. ¿Quién es Jesús? Jesús es el verbo que se hizo carne, el Hijo único, don de amor y de verdad, el que va delante de mí, lo dice Juan el Bautista. Es la verdad, Dios Hijo único, el que está en el seno del Padre, es el Cristo, el Mesías, el prometido por la Escritura, el nacido del Padre, ya vuelto al Padre, Dios encarnado, es de naturaleza divina, es el yo soy, es el Hijo del Eterno, es el que murió en la cruz, el que habitó entre nosotros, el que recibió todo del Padre.
Y si me lo permites, con respecto a la comunidad judía, habla de Juan y su testimonio, él como testigo de la luz. El mundo de ese entonces no lo recibió. Los que lo recibieron son hijos de Dios, son nacidos de Dios. Cita también a Moisés, que de él recibimos la ley. El mundo que recibe la luz, los hombres amados por Dios, somos discernidores del bien y del mal. Y cita a los apóstoles que vieron su gloria, su pasión y su resurrección. Excelente trabajo. Ya, muchas gracias. Muy bien, señor Siento Arturo. que en su conjunto, yo me detengo un poquito en ser el Hijo de Dios. Y sí, el ejercicio que tú nos hiciste la semana pasada con respecto a esta imagen de Jesucristo crucificado, donde voltea a decirle a Juan, Juan, esta es tu madre, ¿sí? Madre, este es tu hijo, o tal vez creo que el término es viceversa, ¿no? Donde nos pusiste, pongan su nombre, ¿sí? Arturo, esta es tu madre, ¿sí? Madre, este es Arturo, tu hijo. Entonces, siento que en eso me detengo como ser un hijo de Dios, y me lo creo, porque a veces claro. es difícil creer directamente que somos hijos de Dios. Eso sería mi reflexión, mi querida Tere. Wow, muy bien, señor Arturo. Nada más una observación. Sí, por favor. Dios no es obscuridad, no es tinieblas. Dios no, Dios es la luz. Por eso lo dice aquí, en él estaba la vida, versículo 4, y la vida era la luz de los hombres, y las tinieblas no las recibieron. Hubo un hombre enviado por Juan, etcétera, ¿no? Pero y las tinieblas, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no los recibieron. Dios no es tinieblas, Dios no es obscuridad. Lo que puede ser Dios es velado, es un poquito oculto a los ojos de los hombres, pero a estos ojos humanos, a eso se refieren los biblistas, ¿no? Los ojos humanos, porque no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Y se manifiesta en el día a día, ¿no? En la vida. Pero bueno, excelente, muy bien, muchísimas gracias. Nada más Muchas esa gracias. acotación. Muchas gracias. No, de qué, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar a la lectura del Evangelio en el prólogo, capítulo 1, versículo 1. Y nos vamos a ir despacito, como dice la canción, despacito. Y luego nos vamos a ir como otra canción, de reversa, de atrás para adelante, para que lo vislumbremos, para que lo entendamos. Bueno, y dice el texto, en el principio existía el verbo. Porque manejan algunos autores verbo, otros manejan, voy a compartir pantalla. ¿Qué otra traducción tienen ustedes? Aquí el que tengo es palabra. Palabra, ajá. En el principio existía la palabra, ¿sí? Y ella estaba en el principio con Dios. Ok, logos, palabra. Pero en griego, que fue escrito el texto bíblico, se maneja como verbo. El verbo. ¿Por qué? Porque el verbo es una acción. El verbo correr, cantar, brincar, etcétera, nos conlleva a una acción. No es algo estático. Y el verbo puede obtener diferentes tiempos, ¿no? Pasado, presente, futuro, con todos sus derivados. Entonces tiene como que más profundidad la palabra en griego, utilizando el verbo, que utilizando palabra, logos. Ahora, si nos vamos a logos, también tiene una connotación teológica muy fuerte, ¿no? Porque por la palabra Dios hizo las cosas y Dios dijo, ¿no? Hágase la luz. Y Dios dijo,
y creó los animales, y creó las estrellas, y creó el firmamento, el mar, el agua dulce, el agua salada, etcétera, ¿no? Por la palabra, Dios crea, ¿sí? Y por el verbo, Dios acciona. Entonces, las dos traducciones nos conllevan a una acción de Dios. Las dos traducciones. No pasa absolutamente nada. Nada más que en una traducción, el verbo, para algunos, lo están tomando del griego, y el logos ya es una tradición rabínica, ya viene de Génesis, que de hecho, este primer versículo es un paralelo a Génesis 1. Ese es el paralelo de Génesis. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Vámonos a Génesis capítulo 1, versículo 1. Sí, Pati, dígame. Dice el del Salvador Carrillo Alday que quería Juan hacer como una nueva creación o una segunda, ¿no? Segunda. De hecho, sí, de hecho, por ser un evangelio teológico, él ve a Jesús como el creador de la nueva humanidad. ¿Por qué? Porque nos hace hijos de Dios, porque nos lleva al bautizo, porque nos da su gracia, porque es la luz, porque es el verbo, porque es el cordero, porque es todo lo que venía en el Antiguo Testamento. Entonces, para Juan, Jesús es el inicio de la nueva creación humana, en relación a Dios, ¿sí? Antiguamente no se le podía decir Padre, y Jesús nos dice que somos sus hijos, y que le podemos decir Padre. Se creía que Dios nada más estaba en el templo, y Jesús dice, no, Dios está en tu prójimo, Dios está en ti, Dios está donde están unidos en su nombre, Dios está en la mesa, la nueva comunidad, el nuevo pueblo de Dios. Así es, exactamente, por eso lo vemos ahí. Génesis capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver, dice, en el principio, las mismas palabras las pone Juan. Bereshit, ¿no? En el principio. Creó Dios el cielo y la tierra. Y aquí dice, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. O sea, son dos cosas. Una es, en el principio existía la palabra, pero la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. O sea, hay un Dios Padre y hay un Dios Logos, la palabra de Dios, la palabra que crea. Por eso hace el paralelo con Génesis, ¿sí? En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Si nos vamos a Juan, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Esta es una palabra que crea, que forma. Por lo tanto, Jesús viene a formar una nueva comunidad para Dios. Viene a abrir el Evangelio de Dios al mundo entero, a todos los que quieran creer en Él. Entonces, aquí ya encontramos algo muy importante, que la palabra es preexistente. Ya existía. Antes de cualquier cosa, antes de lo creado, de lo que vemos, de lo que palpamos, de lo que sentimos, Él ya existía. Y en ese existir estaba con Dios. Él existía con Dios. ¿Cómo? Como palabra realizadora. Eso es fantástico, ¿no?
Ojalá podamos deslumbrar esto, como una palabra, como el verbo de Dios, lo que crea, se encarna y se materializa. Como la fuerza de la palabra puede tener tanto impacto que crea cosas, que une. Por eso las palabras tienen que ser pensadas y meditadas antes de decirlas. No decirlas, perdón, me equivoqué, lo dije. No, a ver, piénsalo. Medita antes de hablar. Medítalo. Porque la palabra crea, pero también destruye. ¿Sale? En este contexto, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y Juan no los clarifica. Ella estaba en el principio con Dios. Exactamente. Juan nos dice, esta palabra estaba en el principio, O sea, en el momento de la creación del mundo, ahí en Génesis. Ahí estaba Jesús, esta palabra. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe, sí. El dabar de Dios, el decir y hacer, decir y hacer. Todo se hizo por ella. Y Dios dijo y la palabra creó. Si Dios no hubiera dicho, la palabra no crea. La palabra debe de ser mandada por Dios, dicha por Dios. La palabra no se manda sola. No sé si me explico. Este es un poquito de filosofía. Un poquito de filosofía. Dice Berechit, el Génesis. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos, vacío. La tiniebla cubría la faz del abismo y el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios. Ahí está la clave. Dios lo piensa, lo razona, lo imagina, todo lo hace Dios. Todo lo hace Dios. Lo imagina, lo crea, lo idea y lo dice. Y lo dice. Y se hace. Pero previo a hacerse fue algo meditado, algo razonado, algo pensado. Por ejemplo, a nosotros vamos a comprar una blusa. Nos preguntan, ¿de qué color la quiere? Nos quedamos pensando, ¿no? ¿De qué color será? A ver, ¿para qué lo voy a usar? ¿Va a ser para una fiesta? ¿Va a ser para la calle? ¿Va a ser para un regalo? ¿Para qué va a ser usado esto? Lo estamos pensando. Dorada. ¿Por qué? Porque voy a ir a una fiesta. Porque tengo que llamar la atención, porque voy a bailar, bla, 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 etcétera, ¿no? Dorada. Y la vendedora, al oír la palabra, nos la presenta. Como esta blusa, dorada. A diferencia de la vendedora, la palabra lo crea, vámonos a la palabra de Dios, el logos lo crea conforme Dios lo ideó, lo imaginó, lo pensó, lo desea, la palabra lo crea. Así. ¿Por qué? Porque la palabra estaba en Dios y Dios es la palabra. Y están de acuerdo en lo que están haciendo. Hay un acuerdo porque somos
uno los dos. Si bien tú, Dios Padre, lo piensas, lo ideas, yo que te conozco, y que lo dice Jesús, nadie conoce más al Padre como yo que he estado con Él, yo que te conozco, hago las cosas como a ti te gustan. Entonces dice, Dios dijo, haya luz, y hubo luz. No le dijo al verbo cómo la quería, si blanca, amarilla, roja, azul, morada, no le dijo nada, porque el verbo sabe perfecto lo que Dios quiere y cómo quiere la luz. Y el verbo hizo la luz. Vio Dios que la luz era buena. Fíjense, vio Dios lo que Logos había hecho y vio que era bueno. Hay tanta intimidad con la palabra y con Dios que no es necesario clarificar la idea. No es necesario. No hay preguntas. ¿Cómo quieres la luz? Brillante, amarilla, como discoteca. ¿Cómo la quieres? ¿No? Sí, Pati. Es que me causa un poco de ruido, pero ahorita creo que tuve esta idea. O sea, la palabra para nosotros, ahora sí que en el mundo físico, pues la usamos básicamente para la comunicación, o sea, por eso hablamos, para comunicar. Tiene un fin. Si estuviéramos aislados, mudos estaríamos todos, ¿no? Ahora, la cuestión, pero eso es en el mundo físico. Y estoy pensando, o sea, estaba ahorita, ¿qué es la palabra? ¿Qué es la palabra? ¿No? Pero es que es el mundo espiritual. O sea, ahorita dije, ay, es que allá es otra cosa, ¿no? Porque Jesús mismo dice, yo veo lo que hay en sus corazones, ¿no? Pero ¿cómo lo puede ver? Nosotros aquí en el mundo material no lo vemos, pero él en el mundo espiritual sí lo ve. Es como, es eso, como si fuera un video, ¿no? Allá él está viendo nuestros pensamientos, nuestras intenciones, lo puede ver en el mundo espiritual con facilidad. Y yo creo que eso de pensamientos, emociones, todo eso allá en el otro mundo será la palabra, o sea, porque tiene toda esa carga de creación como dice, no necesito decirle de qué color o eso, ¿no? Lo que acabas de decir, porque ya lo trae en la información de lo que es la palabra, ¿no? Pero eso en el mundo espiritual, ahí trae todo, digamos, ¿no? No sé. Es que estamos hablando de Dios, no del hombre. No perdamos esa vista, ¿no? Estamos manejando el concepto de Dios, creador. Y sí, no se sientan mal si no lo alcanzan a ver, porque Dios es tan grande, tan omnipotente, que no lo podemos descubrir en su totalidad, ¿no? No alcanzamos a conocer cómo es que Él hace un arco iris. Ningún ser humano, ¿no? O cómo es que en la Tierra hay una capa que la protege y que evita que se salga el oxígeno del planeta, ¿no? Entonces, Dios es omnipotente, por eso ahora que veamos el Evangelio, y los que ya han leído otros evangelios, pueden vislumbrar, por ejemplo, que Jesús les dice a los discípulos, todo lo que yo hago, lo hago porque se lo vi hacer a mi Padre, ¿no? Y todo lo que hago es para gloria de mi Padre. O sea, todo lo que yo hago a Él le tiene que agradar a Él, a nadie más. A Él le tiene que agradar. Porque ha confiado en mí. Soy la palabra creadora. Entonces, todo lo tengo que hacer conforme a lo que a Él le guste y le agrade.
Es importante esto. Vamos a continuar. Entonces, versículo 2. Él estaba en el principio junto a Dios. Se refiere a Génesis 1. Todo se hizo por él. Por él, no como objeto, sino como medio. O sea, la palabra creadora. O sea, no es lo mismo que yo haga una casa para mi hijo, a que yo le encargue a mi casa, a mi hijo que haga una casa. Entonces esa casa va a ser para mi hijo o por mi hijo, hecha por mi hijo. ¿Sí me explico? Una acción del verbo es voy a hacer una casa donde se la voy a dejar a mi hijo, para mi hijo, y otra cosa es que haga mi casa y se la encargue a mi hijo, hazme una casa, así con estas características. Esa casa segunda va a ser hecha por mi hijo. Esta me la hizo mi hijo, ¿no? ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? ¿Sí? No es lo mismo, voy a buscar otro ejemplo. No es lo mismo, por ejemplo, que yo haga algo para alguien o que ese alguien haga algo por mí. No es lo mismo. Es que te gustó el trabajo que se hizo, sí, lo hizo fulana de tal o fulano de tal. Él lo realizó. Ahí se encuentra él por. Todo se hizo por él, o sea, él lo hizo por él. Sí, Dios dice, y hágase la luz, ¿y quién la hace? El verbo. El verbo la hace, no Dios. La hace la palabra de Dios. Y si entendemos que la palabra es Cristo, el que hace la luz es Cristo. Y dijo Dios, hágase los animales, y los animales se hicieron. ¿Quién hizo los animales? La palabra. Por eso es el dabar de Dios, decir y hacer. Decir y hacer. Ese es el dabar de Dios. Es un poquito complicado. Hagan de cuenta que ustedes llegan a su casa y la puerta está cerrada. Y dicen que se abra la puerta. Y va su hijo y abre la puerta. Su hijo no se mueve si ustedes no dicen abran la puerta. Entonces, no hubo cuestionamiento. Su hijo fue y abrió la puerta. Es el decir y hacer. Otro ejemplo. No, muy cotidiano, ¿no? Cállate. Cállate. No dijeron ahorita, mañana, al rato. Cállate. Y la persona obedece. Al escuchar el verbo, callarse. Entonces, Dios habla y el verbo tiene una acción ejecutora. Si Dios dice cállate, el verbo es callarse. Y tiene una acción, guardar silencio. Todos los demás guardaron silencio. Dios dijo, separemos las aguas en dulces y en
en dulce y salada. Separemos las aguas. El verbo fue separar, la acción, las aguas, ¿el qué? Las aguas. Esa, el logos, el verbo, hizo la acción. Entonces, ese logos es Cristo, el que ejecuta la acción de Dios, el pensamiento de Dios. Ese es el logos. Por eso, en algunas escrituras le vamos a llamar logos y en otros le vamos a llamar verbo. Pero ambas ejecutan la misma acción, el dabar de Dios, la acción. Bueno, continúo. Versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Vamos a analizar. En él, ¿en quién él? En el logos, en el verbo. ¿Sí? Porque nos lo dice en el versículo anterior. Y todo se hizo por él. Ahora nos dice, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué es la vida? La luz. ¿Y qué es la luz? La palabra. Es un círculo. En él estaba la vida. ¿Pero quién es él? El verbo. Entonces, en el verbo estaba la vida. Y la vida era luz de los hombres. Entonces, ¿quién nos viene a alumbrar nuestra vida? El verbo. ¿Y en qué manera nos las viene a alumbrar? Bueno, porque estábamos perdidos. No conocíamos a Dios, no sabíamos que Dios nos amaba, pensábamos que Dios era un Dios que nos señalaba, tú pecador, por tu culpa, porque naciste con barritos no puedes entrar al templo, porque hueles a cuero no puedes entrar al templo, etcétera. Vivíamos en tinieblas de la ignorancia de Dios, de la ignorancia de Dios. Entonces, Cristo viene a darnos la luz, a alumbrarnos esa oscuridad de la ignorancia de Dios. Y la luz brilla en las tinieblas, en la ignorancia. Esa ignorancia que muchos utilizan para manipular al ser humano. En la época de Jesús se manipulaba muchísimo la ignorancia. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras estaban en manos de los sumos sacerdotes, de los fariseos, de los escribas y de los que hablaran hebreo o griego. Y los demás quedaban excluidos. Tenían que tener, por ejemplo, en la sinagoga, si se leía la Torá en griego, ¿qué pasaba con los que hablaban hebreo? Pues tenían necesidad de un traductor, un targumi. Igual, si se hablaba en hebreo, ¿qué pasaba con los que hablaban arameo? Entonces, no todos tenían la facilidad de enterarse de qué era la Torá, de qué estaban hablando. Y no hablemos de las mujeres, ¿no? Que no tenían permitido entrar a las sinagogas, y mucho menos al templo, exclusivo para varones. A esas tinieblas se está refiriendo las Sagradas Escrituras. A la manipulación de la palabra de Dios por un grupo para manipular a la gran mayoría del pueblo de Dios. Una forma de manipular, por ejemplo, era decirles que estaban impuros, ¿no? Porque estaban sucios de la agricultura, estabas impuro, por lo tanto tenías que pagar un diezmo de pureza y poder accesar al templo. Cuando Jesús nace en un pesebre, con los impuros, podríamos decir. Y Jesús nos viene a decir que eso no es cierto.
Esas es las tinieblas que viene a iluminar Jesús. Las tinieblas de la soledad, las tinieblas del pecado mal infundado, de la ignorancia, de la tristeza, de la soledad, etcétera, ¿no? A esas tinieblas se refiere Jesús. Bueno, versículo 5. Y la luz brillaba en las tinieblas, y las tinieblas no las recibieron. No, porque a mí, grupo social que manipulo, no me interesa que los demás se den cuenta de mi manipulación. Por eso, pues les vino a tirar el negocio. Jesús les muestra que Dios es bueno, que Dios es Padre, que Dios acoge, que Dios cura sin pagar un diezmo de sanación. Jesús viene a mostrarnos a un Padre libre, que puede estar en el campo, que puede estar con los fariseos, con los pecadores, con todo mundo. No es exclusivo de un templo, como lo decían los judíos, ¿no? Bueno, a esas tinieblas se refiere. Las tinieblas no las recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz. Acuérdense que Juan el Bautista nace de una mamá estéril, de Sara, ¿no? Y su papá. No, Sara no. Perdón, Lucy, sí, Sara no. Yo me fui al Antiguo Testamento. ¡Púmbale! A las tinieblas. Perdón, Lucy, sí. Bueno, nace de una mamá que es estéril, ¿no? Y cuando le dan el anuncio al papá de Juan, a Zacarías, ahora sí, Lucy, a Zacarías, ya le dan un nombre, ya tiene una misión, y aquí no lo están clarificando. ¿Para qué vino? Para dar testimonio de la luz. A eso vino Juan. Ahí nos está clarificando Juan, ¿a qué vino Juan el Bautista? A dar testimonio de la luz. Esa fue su misión. Por eso nace de algo imposible, que era una mamá estéril y anciana, aparte de todo, ¿no? Pero sorpresa, ¿prima de quién? De María. De la Virgen Santísima. De la Virgen Santísima. Estamos hablando de una familia en gracia de Dios, ¿no? En gracia de Dios. Bueno. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos creyeran. Entonces ya nos clarificó en estos versículos quién es la luz. Jesús es la luz, Jesús es el verbo, Jesús es el que viene a iluminar las tinieblas, y Jesús es el anunciado por Juan el Bautista. Y añade Juan, y él, el Logos, el verbo, estaba con Dios, pero no es Dios, Padre, es parte de Dios, por lo tanto es Dios. Entonces estamos hablando ya de dos divinidades, ¿no? Dios Hijo, que es conocido en este texto como el Logos, como el verbo, y Dios Padre. Pues aquí ya estamos hablando de una cristología del Evangelio de Juan, porque nos está clarificando quién es Jesús. Jesús es el Cristo, el verbo, el Logos, la luz. No era él la luz, sino el que decía dar testimonio de la luz. Está hablando de Juan el Bautista. Versículo 9. El verbo era la luz verdadera, que le ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Sí. Entonces aquí vemos, se regresa al versículo 1.
Y en el principio existía el verbo y el verbo estaba junto a Dios. Y nos vamos al 9, y el verbo era la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Entonces Cristo es muchísimas cosas, muchísimas. Y ahora también es la luz, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Wow. Aquí los judíos dirían, o sea que venimos ¿de dónde? Los judíos creen que venimos de Dios. Y Juan nos los reafirma aquí muy veladamente. Que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Entonces, ¿de dónde venimos? ¿De dónde venimos, señor Arturo? De Dios. De Dios. Somos Venimos de Dios. Entonces nos tienen que recordar de dónde venimos y decirnos hacia dónde tenemos que regresar. A Dios. Tenemos que regresar a Dios. Fíjense qué bonito, qué bien. Versículo 10. En el mundo estaba y el mundo se hizo por él. Y el mundo no le conoció. En el mundo estaba, parece trabalenguas, Juan, no sé. En el mundo estaba y el mundo se hizo por él. Y el mundo no le conoció. En el mundo estaba, a ver, explíquenme esa oración. En el mundo estaba. Acuérdense que Se Cristo... refiere a la encarnación, o sea, mientras estuvo en el mundo, estaba en el mundo, pues la palabra se encarnó y estaba en el mundo, ¿no? Fíjense, en el mundo estaba y el mundo se hizo por él. Y el mundo no le conoció. Aquí es, a ver, vamos a unirlos, todo el versículo 10. En el mundo estaba y el mundo se hizo por él. Y el mundo no le conoció. Tiene que ver con el principio. En el principio existía el verbo. En el mundo estaba. Y el verbo estaba junto a Dios. Y el mundo se hizo por él. Y el verbo era Dios. Y el mundo no le conoció. Si unimos porque Juan, les decía yo, escribe en paralelo, tiene paralelismos. Si vemos este paralelismo del texto, explíquenmelo, por favor. En el principio existía el verbo. En el mundo estaba. ¿Se acuerdan que les dije que Dios piensa, idea, imagina, crea y suelta el verbo? Suelta la orden, la acción. Si yo estoy oyendo que estás discute, yo te digo, cállate. ¿No? Si yo veo que necesitamos un carro para transportarnos, yo te digo, cómpralo. ¿No? Porque lo necesitamos así. ¿No? Si yo digo, pues somos muchos en esta casa, vamos a crear otra casa más grande. Hazla. Hay alguien que la ejecuta porque ya di la orden, hazla. Nomás que esa hazla, esa palabra, ese logos,
tiene un poder creador, la realiza. Ya no lo pide o lo cuestiona, lo realiza. Realiza la acción, hazla, pum, y la aparece. Y la casa se hizo, ¿no? Dirían las Sagradas Escrituras, ¿no? Y la casa se hizo. En el principio existía el verbo, en el mundo estaba. Tere, Cuando Dios, sí, Cris. ahí en este texto no se refiere al Espíritu Santo como tal, porque finalmente el mundo no hemos conocido al Espíritu Santo, es la esencia divina de Dios. Sí, claro que Aparte, sí. bueno, aquí en mis escrituras, en la parte de abajo dice, en el Antiguo Testamento la palabra y la sabiduría existían en Dios y participaban en la creación y gobierno del mundo. Entonces, creo que, bueno, considero que es el Espíritu Santo. Esta sabiduría que tú estás mencionando que vienen al apéndice de todas las Sagradas Escrituras, que ustedes pueden observar, esta sabiduría es lo que yo te estoy diciendo, el pensar, imaginar, razonar, pero de una forma sabia. O sea, voy a separar las aguas para algo. O sea, necesitamos separar las aguas. Dios dice, híjole, hay mucha agua, pero vamos a separarlas. ¿Por qué? Porque el agua debe de ser buena para lo que voy a crear, para una parte de la creación y otras para otra parte de la creación. Y está la sabiduría de Dios. Esta agua debe de ser buena para unos y esta para otros. Entonces, pensando eso, Dios dice, separemos las aguas. Ahí está la sabiduría de Dios. Pero espérame tantito, Cris. Ahorita todavía no llegamos a ese texto. Sí lo voy a manejar, pero espérame tantito. Muy bien, pero está excelente, excelente. A ver, chicos, estábamos en el mundo estaba, o sea, el logos estaba pensado, estaba en el momento de la creación, en la Pero, sabiduría de Dios. Ajá. pero si dice que el mundo fue creado para la palabra y por la palabra, ahí hay dos cosas, ¿no? Pero todo Dice fue creado. no dice para, no dice, en el mundo estaba y el mundo se hizo por él, no para él, por él, o sea, él lo hizo, la palabra lo creó, lo realizó y el mundo no le conoció. O sea, Dios, el verbo estaba en el momento de la creación, el verbo estaba junto a Dios. Cuando Dios lo estaba ideando, el logos estaba junto a él. Y cuando Dios dice, hágase, el logos entra y lo hace. Eso es lo que él está diciendo. Y el mundo se hizo por él. Cuando el Dabar de Dios se dijo, lo hizo, el logos. Pero el mundo no le conoció, o sea, no lo reconoció. Ya esta oración y el mundo no lo conoció, ya está hablando de cómo terminó Jesús en la cruz. O sea, no lo reconocieron. Ellos no se dieron cuenta que era el verbo hecho carne. Eso es lo que está diciendo Juan. No lo reconocieron. Y sí, ¿que acaso este no es su rey? No tenemos más rey que el César. Gritan ellos. No tenemos más rey que el César. Cuando ellos debieron de haber dicho, no tenemos más rey que Dios. Ya ve. Entonces, eso es lo que está. Y el mundo no le conoció. No se dio cuenta quién era. A pesar de que el Logos estuvo con él. Y el Logos dijo, todo lo que yo hago lo voy a echar a hacer a mi padre. Todo lo que hago es porque mi padre me lo dice. Todo.
Él nos dijo que Él estuvo junto a Dios y Él creó el mundo. Por eso dice, yo soy la ley. A mí no me vengas a enseñar la ley, porque yo soy la ley. Y el mundo no lo conoció. Es esto lo que nos está diciendo Juan en estos 3 versículos. Vino a los suyos los judíos, y los suyos no le recibieron, ¿no? Al contrario, lo crucificaron. Pero a cuantos le recibieron, les dio la potestad de ser hijos de Dios. ¿Cómo los recibieron? ¿Mediante qué los recibimos? ¿El bautismo? Creo. Mediante el bautismo. Pero a los que los reciben mediante el bautismo, porque acuérdense en Hechos de los Apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Arrepiéntanse, conviértanse y háganse bautizar en nombre de Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, aquí este texto nos está indicando que eso de los Hechos de los Apóstoles ya pasó. El escritor sagrado ya lo vivió. Por eso se asume que este texto se escribe a finales del siglo I, cuando ya los acontecimientos se hicieron, pasaron. Entonces, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Entonces, todos los bautizados somos hijos de Dios y nos la tenemos que creer que somos hijos de Dios, con el derecho a llamarlo Padre, perdóname, soy pecador. Dame la luz de Cristo. Muy bien. A los que creen en su nombre, que no han nacido de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de querer del hombre, sino de Dios. O sea, no importa, vamos a verlo aquí. Les dio la potestad de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre, que no han nacido de la sangre. ¿Se acuerdan? Tienes que volver a nacer, le dice, ¿cómo me puedo yo meter al seno de mi madre? No, no entiendes. No entiendes. Bautízate, conviértete. Eso es lo que quiere decir, que no ha nacido de la sangre, sino del bautismo, de eso, ni de la voluntad de la carne, ni del querer del hombre. O sea, yo no es que yo quiera ser de tal raza o de tal, sino de ser hijo de Dios. Así nos lo clarifica Juan. Ni de la voluntad de la carne, ni de querer del hombre, sino de Dios. ¿Qué me unifica a mí con todos los demás? Ser hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, si ya entendimos que el dabar de Dios es tan potente, tan sustancial y con una fuerza espiritual enorme, imagínense, se hizo carne. Por eso, no me acuerdo quién de ustedes me decía al principio de la clase que Juan visualiza como la nueva creación. Sí, porque es la palabra creadora de Dios la que se está encarnando en María. La nueva generación de hijos de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria. Acuérdense, esto tiene que ver con mucho simbolismo judío. Se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo habitaba Dios en el Antiguo Testamento? Por medio de la tienda del encuentro. Ahí cuando lo saca de Egipto, les manda a hacer la tienda del encuentro en el desierto, donde él va a habitar. Pero nadie puede verlo más que Moisés. Nadie puede entrar a la tienda del encuentro más que Moisés. Y aquí Juan nos dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, ya no está escondido en la tienda del encuentro, ya no está en el templo, ya no está en el arca, está entre nosotros. Porque ya es carne como nosotros.
Ujú. Y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre. Aquí ya lo está reconociendo. El verbo, la luz, el logos, es el Hijo único de Dios. El unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y clama, este era de quien yo dije, el que viene después de mí ha sido antepuesto a mí. O sea, viene después de mí, viene atrás. ¿Por qué? Porque Jesús nace después de Juan. Pero Jesús ya existía antes de Juan, porque Jesús es el Logos. Por eso dice aquí, el que viene después de mí ha sido antepuesto a mí, porque existía antes que yo, sí. Y el verbo, y en el principio existía el verbo, y el verbo estaba junto a Dios. Pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia por gracia. Ya vimos las gracias. ¿Qué es la gracia? ¿Cuántos tipos de gracia? Y hemos recibido gracia por gracia, porque la ley fue dada por Moisés, ahí en el Sinaí, los 10 mandamientos. La ley fue dada por Moisés. La gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Jesucristo nos justifica en la cruz, ¿se acuerdan? Nos justifica como pecado. Perdónalo, Señor. No saben lo que hacen. Es la justificación al hombre porque no sabemos lo que hacemos. Nos está justificando. Pero lo hacen Jesús, sí, Padre, pero no saben lo que hacen. Perdónalos. De Jesús nos viene la justificación. De Jesús nos viene el perdón. Pero de Jesús nos viene la gracia. La gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Dios unigénito, el que está en el seno del Padre. Él mismo lo dio a conocer. Cierra con esta temática hermosísima. A Dios nadie lo ha visto. El Dios unigénito, el Hijo, que también es Dios, el Dios unigénito, el que está en el seno del Padre, o sea, fíjense, el que está en el seno del Padre. ¿Qué ya aconteció entonces? ¿Qué ya pasó? Porque ya está en el seno del Padre. La pasión, ¿no? La muerte. Más para allá, ya está en el seno del Padre. Pasó ya. Gina, ábrame su micrófono. Sí, Gina, ábrame su micrófono, por favor. No, ya la resurrección de Cristo con el Padre ya subió al cielo. Exactamente. Aquí ya nos está diciendo el texto bíblico. Todo lo que ya lo que vamos a leer son hechos ya acontecidos, ya vividos, ya meditados. Por eso nos lo está diciendo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Dios unigénito, el que está en el seno del Padre, o sea, ya Jesús subió a los cielos y está en el seno del Padre, Él mismo lo dio a conocer. O sea, nadie lo ha visto más que el Dios unigénito. El Hijo de Dios, el Logos, la luz, la esperanza, la gracia, el que nos justifica, el que nos da vida, el que nos hace hijos de Dios, se llama Jesús de Nazaret. Hijo de María y José, el carpintero. Porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo ven? Nada más con este texto bíblico nos podemos... Y luego no quiere que llore. ¡Ay, mi vida! China hermosa, la amo, ¿no? Bueno, es que... Un día le voy a explicar a usted sola sin faltarle respeto a los demás. Un día le voy a platicar lo que a mí me pasó leyendo
nada más a Juan Sola en mi casa de Veracruz. Un día le voy a platicar lo que me pasó, Dios pero me dé licencia para escucharla. sin faltarle respeto a los demás. No, Es Gina, algo no. muy, muy personal. Privado. Por eso le digo Claro que me va a hacer llorar. No, entonces vamos descubriendo este evangelio tan hermosísimo, tan hermosísimo. Yo pido a Dios de verdad que ustedes tengan paciencia y tengan perseverancia, que Dios les dé la gracia de la perseverancia, porque sí me voy a detener muchísimo en lo que es la samaritana. Este diálogo que tiene con esta mujer es espectacular, de verdad espectacular. Y vamos a tomarnos un cafecito con ese texto bíblico. Pero primero vamos a ver las bodas de Caná. Es un preámbulo a la Sagrada Eucaristía. Es una sinfonía de textos. Pero las bodas de Caná, Dios sí quisiera que las explicara No, más sí, claro que explícita, porque nos, tengo una duda ahí en las bodas de Caná. Por favor. claro que sí. Nos vamos a ir deteniendo de acuerdo a la clase nos vaya guiando, ¿no? De acuerdo a la clase nos vaya guiando. Las bodas de Caná tienen que ver mucho con la Sagrada Eucaristía. Es un preámbulo a la Santa Cena. Las bodas de Caná, la Santa Cena, es la Sagrada Eucaristía, la Iglesia. Así va en ese orden y es maravilloso, la verdad es maravilloso. Pero bueno, pues híjole, se nos fue el tiempo. Les pido disculpas, pero no podía yo cortar el texto. No lo he terminado de analizar, les digo de una vez, la clase que entra la vamos a tener que analizar. Dios mediante en la siguiente clase.